Hola chicos, en este video vamos a revisar algunas estrategias metodológicas para la resolución de inecuaciones con valor absoluto. Siempre es cierto, es importante saber que dependiendo de la inecuación con la que trabajemos, la metodología para dar solución a esa inecuación es diferente. Como conocimientos previos importantes para abordar este tipo de situaciones, se encuentran las propiedades. La última clase revisamos cuáles eran las principales propiedades que nos permiten determinar el conjunto solución asociado a una inecuación con valor absoluto. Yo les quiero destacar nuevamente estas cuatro propiedades que ustedes observan al lado derecho de la pantalla. Estas propiedades son muy importantes para la resolución y si bien son cuatro, finalmente son solo dos, la propiedad 8 y la propiedad 10, que se diferencian de la 9 y la 11 solamente en que la 8 incluye, ¿cierto? Ahí la 9 no, y lo mismo pasa con la 10 y la 11. Algunas aplicaciones de estas propiedades, sabemos, y eso quedó demostrado, ¿cierto?, tanto en la primera clase como la última, de que cuando hablamos de y, eso implica intersección. Yo tuve un lapsus ahí en la última clase y les señalé lo contrario, pero lo aclaramos en clase, ¿cierto?, de que cuando hablamos de y, hablamos de intersección, porque básicamente andamos buscando cuáles son las soluciones en común. A diferencia, ¿cierto?, de cuando hablamos de o sea, cuando decimos es esta solución o esta otra solución, ahí lo que aplicamos es la unión de esas soluciones para encontrar la solución final. Y adicionalmente hablamos de las propiedades de la teoría de conjuntos, esto fue la primera clase, donde si tenemos un conjunto unido con vacío, eso nos da como resultado el conjunto, y si tenemos el conjunto intersectado con el conjunto vacío, eso es el conjunto vacío. Con esta información entonces vamos a pasar a revisar cuál es la metodología de resolución más apropiada para las inecuaciones con valor absoluto. Algunos pasos a seguir en la metodología de resolución. Lo primero tiene que ver con definir la estrategia. Y para definir la estrategia, o sea, para visualizar cómo vamos a resolver el ejercicio, tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con inecuaciones con valor absoluto. Cuando tenemos claridad de aquello, debemos ejecutar la estrategia. Y en la ejecución de la estrategia, primero tenemos que identificar qué propiedades de valor absoluto son susceptibles de aplicar en ese ejercicio. Luego, evaluar qué estrategia es más apropiada dependiendo de las características que tenga el ejercicio o la expresión con la que estamos trabajando. Y ahí nos vamos a encontrar con inecuaciones con valor absoluto simples e inecuaciones con valor absoluto que son ya más avanzadas. Y en esa línea de las inecuaciones con valor absoluto más avanzadas, tenemos que aplicar estrategias y propiedades que nos permitan efectuar un desarrollo algebraico para llegar a la resolución de esa inecuación. Y en el caso de esas últimas inecuaciones ya más avanzadas, nos vamos a encontrar con la determinación de puntos críticos asociados a la expresión, el análisis por intervalos de cómo se comportan los valores absolutos en la expresión y las soluciones también por intervalos, entendiendo que la solución final, siempre la solución final de los valores absolutos va a ser finalmente la unión de cómo se comporta ese valor absoluto en intervalos determinados, tal como se los voy a plantear a continuación. Y finalmente un paso 3, donde se formaliza matemáticamente la respuesta y se verifica o corrobora la pertinencia de las soluciones obtenidas. Con esta información entonces vamos a pasar a revisar la resolución de una inecuación con valor absoluto. El ejercicio que se plantea es el mismo que revisamos la última clase, solo que la última clase lo dejamos planteado en vías de obtener la solución final y no llegamos a establecer el conjunto solución.
Entonces, se nos pide ejecutar un plan de acción que permita determinar el conjunto de valores de x que satisfacen esta expresión. Acá, lo primero que tenemos que considerar es que estamos hablando de una expresión que involucra dos valores absolutos y por lo tanto, en el primer paso que consiste en determinar los puntos críticos, lo hacemos considerando precisamente estos dos valores absolutos. En ese sentido, vamos a determinar los puntos críticos de forma independiente para cada valor absoluto. Determinamos el punto crítico asociado a ese valor absoluto y a este otro valor absoluto, entendiendo que un punto crítico es aquel punto que finalmente hace cero a la expresión. ¿Ya? O sea, yo acá lo que escojo es el valor que vuelve cero mi valor absoluto. En este caso, x sub 1 igual 2 y x sub 2 igual 4 tercios. Ya visualizando un poco la respuesta, podríamos vislumbrar que estos valores no forman parte de la solución, ya que la expresión exige que sea mayor en este caso. Y como es mayor y no mayor o igual, no se consideran como parte de la solución final. Obtenidos los puntos críticos, procedemos a aplicar la propiedad del valor absoluto, entendiendo, ¿cierto?, que el comportamiento de un valor absoluto considera la rama positiva como la rama negativa de este. Sabemos que el valor absoluto es la distancia que existe del cero. Entonces hay un valor positivo asociado a la distancia y un valor negativo. En ese contexto, x menos 2 va a ser un valor positivo siempre y cuando x sea mayor o igual a su punto crítico, o sea, a 2, entendiendo que 2 me vuelve cero la expresión. Y va a ser negativo cuando esta expresión sea menor a 2, o sea, menor al punto crítico. De forma análoga operamos entonces acá, donde decimos que 4 menos 3x, ¿cierto?, va a ser positivo si x es mayor o igual al punto crítico y va a ser negativo si x es menor al punto crítico. Esto es clave para visualizar cómo se comporta ese valor absoluto en cada intervalo, cuestión que pasaremos a revisar a continuación. El tercer paso, de alguna forma, macro, tiene que ver con el análisis de los signos por intervalos. Lo que hacemos es analizar los signos de cada valor absoluto por intervalos para así determinar el valor absoluto a utilizar, es decir, la rama positiva o la rama negativa. Situamos entonces en esta tabla que ya conocemos los factores asociados al valor absoluto. ¿Por qué no ocupamos el valor absoluto? Porque lo que queremos visualizar es el comportamiento que tiene ese valor absoluto en cada intervalo. Si escribimos el valor absoluto, lo que vamos a obtener como respuesta entonces es siempre una imagen positiva. Y lo que queremos ver es si en un intervalo determinado el valor absoluto se comporta en su rama positiva o en su rama negativa. Establecemos los puntos críticos, ¿cierto?, obtenidos inicialmente y los ubicamos desde menos infinito a más infinito. Escogemos valores que forman parte de esos intervalos. Por ejemplo, 1, 1,5 y 3. Y lo que vamos a hacer a continuación es evaluar ese valor en la expresión para ver cómo se comporta esa expresión. Evaluando, lo que nos damos cuenta es que x menos 2 se comporta de forma negativa, negativa y positiva en los intervalos que se han establecido desde menos infinito a más infinito, y 4 menos 3x lo hace de forma positiva, negativa y negativa en la misma lógica mencionada anteriormente. ¿Para qué nos sirve esto? Yo les mencionaba en un principio, que para determinar la solución final de una inecuación con valor absoluto, lo que se hace es resolver la expresión por intervalos. Eso quiere decir que lo que nosotros vamos a ejecutar a continuación
corresponde a la resolución de la expresión entre menos infinito y 4/3, entre 4/3 y 2 y entre 2 y más infinito, para posteriormente establecer una solución final. ¿Por qué hicimos este análisis? Porque cuando yo resuelva la inecuación en este intervalo, voy a utilizar el valor absoluto con su rama negativa y este otro valor absoluto con su rama positiva, de acuerdo a los signos que acá obtuve. Cuando resuelva el ejercicio en este intervalo, voy a ocupar ambas ramas negativas de los valores absolutos. Y cuando lo resuelva en este intervalo, voy a ocupar la rama positiva de x menos 2 y la rama negativa de 4 menos 3x, tal como se va a mostrar a continuación. Cabe señalar que 4/3 y 2 no forman parte de los intervalos que vamos a analizar. Desarrollamos por intervalo entonces y analizamos la pertinencia de cada solución. Entonces, nos situamos en un intervalo, en este caso desde menos infinito a 4/3. Tomamos la expresión y recordamos qué rama del valor absoluto debemos tomar. La rama negativa en el caso de x menos 2 y la rama positiva en el caso de 4 menos 3x. Y procedemos de la siguiente manera. Tomamos la rama negativa de x menos 2 y la rama positiva de 4 menos 3x. Nos damos cuenta que estamos frente a una inecuación lineal y resolvemos cómo se resuelve cualquier inecuación lineal, obteniendo como resultado x menores a menos 7 medios. ¿Qué hacemos acá? Situamos menos 7 medios en la recta real. Menos 7 medios viene siendo un valor más o menos por acá, o sea, es un valor claramente menor a 0 y que está entre 0 y menos infinito. Con esa información, lo que se analiza y lo que ustedes deben pensar es, menos 7 medios, ¿es un valor que pertenece al intervalo? Sí. ¿Los x menores a menos 7 medios forman parte del intervalo? Sí. Por lo tanto, la solución es pertinente. De ahí el nombre, análisis de la pertinencia de la solución. Esta solución es pertinente de acuerdo al análisis que estamos efectuando. X entonces pertenece a este intervalo, sin embargo, fíjense que la solución 1 va a estar dada por los x que pertenezcan al intervalo acotado inferiormente entre menos infinito, pero acotado superiormente por menos 7 medios. No por 4/3, porque como resultado de la resolución se nos explica, ¿cierto?, que son los x menores a menos 7 medios los que satisfacen esta condición. Y eso reflejado en la solución 1 viene siendo entonces el conjunto acotado entre menos infinito y 7 medios. Obviamente ambos valores no se consideran como parte de la solución. De esa misma forma se procede en el caso siguiente. O sea, tomamos este intervalo, los x entre 4/3 y 2, tomamos en cuenta nuestra expresión, tomamos como referente el análisis de los signos y nos damos cuenta que acá tenemos que tomar la rama negativa de ambos valores absolutos. O sea, una vez que escribimos nuestro ejercicio, es esto lo que obtenemos como producto del análisis efectuado. La rama negativa de x menos 2 más la rama negativa de 4 menos 3x, que aplicando la regla de los signos y el álgebra correspondiente, nos permite llegar a este resultado. Quiero que observen este resultado y que analicen este resultado en el contexto que estamos analizando, o sea, 4/3 y 2. Y en función de eso, quiero que observen cuán pertinente es este resultado en ese contexto. Si observamos
11 no pertenece al intervalo y los x mayores a 11 tampoco pertenecen al intervalo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la solución asociada a ese intervalo? No corresponde entonces ese conjunto de valores al intervalo trabajado. Por lo tanto, dado que x no pertenece al intervalo con el que estamos trabajando, la solución 2 es vacío. No hay valores de x, no hay ningún valor de x, ¿cierto?, que dadas las condiciones que establece el ejercicio, se cumpla. No hay ningún valor que cumpla con esa condición y que pertenezca al intervalo. Por lo tanto, la solución es vacío. Pasamos al análisis del siguiente, o sea, el intervalo entre 2 y más infinito, o infinito positivo. Tomamos nuestra expresión, volvemos a la tabla, al análisis de los signos, y acá nos damos cuenta que tenemos que ocupar la rama positiva y la rama negativa, tanto de x menos 2 como de 4 menos 3x, obteniendo entonces como expresión a trabajar la que se muestra en la pantalla. Efectuando el desarrollo correspondiente, llegamos a establecer que son los x mayores a 13 medios los que finalmente me permiten cumplir con esta condición, o sea, mayor a 20. Son estos los x que me permiten cumplir esa condición. Observen entonces, por favor, cómo logramos establecer una solución final, o mejor dicho, la solución 3 de este intervalo. Si bien 13 medios forma parte del intervalo que estamos analizando, porque el intervalo que estamos analizando es este, y 13 medios es 6,5, cuando establecemos la solución final, lo que señalamos es que son los x pertenecientes a los reales, tal que x pertenezca a 13 medios, más infinito. Es decir, 13 medios es el límite inferior de este conjunto asociado a la solución 3. Ya no es 2 el límite superior, es 13 medios. Dado que 13 medios es mayor a 2, entonces 13 medios fija el límite inferior de ese intervalo. En ese contexto, entonces, cuando formalizamos la respuesta, tenemos una solución 1, ¿cierto?, dada por un intervalo que está acotado, una solución 2 que es vacío y una solución 3 también dada por un intervalo acotado. En ese sentido, entonces, la solución final va a estar dada por la unión entre el intervalo 1 y 3. Eso quiere decir que la solución final de esta inecuación son los x pertenecientes al intervalo menos infinito, menos 7 medios, unido con el intervalo 13 medios, infinito positivo. Visto desde otro punto de vista, la solución final son los reales menos estos reales que están acá, o sea, menos 7 medios, 13 medios. A mí lo que me interesa del análisis que hemos efectuado es que cuando ustedes se vean enfrentados a la resolución de una inecuación con valor absoluto, primero no piensen de forma mecánica y logren entender que la metodología que se va a aplicar está en directa relación con las características del modelo matemático, de la expresión algebraica que está presente en ese ejercicio. Mi decisión pasa precisamente por las características de la expresión algebraica, más que por un accionar mecánico, ¿de acuerdo? Y ahí hay, en este caso, 4 pasos que son importantes. El primero, determinar los puntos críticos. El segundo es visualizar cómo se comporta ese valor absoluto por intervalos específicos. El tercero tiene que ver con, una vez efectuado el desarrollo correspondiente al intervalo, evaluar, ¿cierto?, cuán pertinente es la solución en ese contexto. Y el cuarto, finalmente, tiene que ver con formalizar la respuesta de forma matemática.
¿Qué les pido? Que con esta información, para mañana, lleven desarrollada esta inecuación, porque es eso con lo que vamos a partir la clase, ya preparándonos como una especie de resumen para la próxima cátedra. Que esté muy bien. Cualquier duda, consulta o sugerencia, yo voy a estar pendiente al foro. Y bueno, mañana en clase podemos resolver ya con mayor detalle todas las dudas que surjan de este proceso. Saludos.